Damos inicio a una clase nueva donde estaremos entrando en un tema muy particular porque este tema lo he titulado, lo he titulado ¿Por qué aguantan tanto dolor? ¿Por qué tanto aguanten, tanto sufrimiento, tantas luchas en la vida espiritual de estos grandes hombres de Dios y en forma muy particular en el apóstol Pablo, porque vamos a abordar uno de los temas, el apóstol Pablo y lo que él escribe. Pero yo quiero simplemente tomarme segunda de Timoteo en el capítulo 4 del versículo 6 al 22, cuando Pablo escribe su última carta a su hijo espiritual Timoteo. Y vamos a tomarnos un tiempito en esta introducción. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Usted puede buscar en su Biblia porque algunas cosas vamos a ir remarcando en el texto que vamos a ir leyendo. Dice lo siguiente, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Luca está conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando venga el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de los leones. Y el Señor me ha librado de toda obra mala y perversa para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leemos hasta ahí nomás el texto. Leemos hasta ahí nomás el texto. Y quisiera que decorramos este texto. El apóstol Pablo está haciendo un resumen de su vida y a su vez está relatando lo que le está aconteciendo. Ya hemos dicho que el apóstol Pablo tuvo aproximadamente 20 años de ministerio y en esos 20 años de ministerio, él toda su vida sufrió, todo su ministerio él sufrió. Y entonces él está escribiendo su última carta, probablemente un año y medio, a lo sumo 2 años, después de haber escrito esta carta, Pablo es sacrificado, se torna un mártir. Él realmente, después de esos 20 años de entrega total para la obra del Señor, queda prácticamente solo, prácticamente casi solo queda. Inclusive él dice, en mi primer defensa nadie estuvo a mi lado. Realmente es una situación muy crítica la que le tocó vivir a Pablo.
y que probablemente muchos siervos de Dios tengan que vivir esta situación. Pero vamos a mirar lo que dice Pablo a Timoteo en esta última carta. El apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo le está diciendo dos cosas acá. En primer lugar, estoy para ser sacrificado, una, y la segunda cosa le dice, el tiempo de mi partida está cercano. Aunque todo rodea una misma verdad, él está diciendo, estoy llegando al fin. Pero yo lo separo porque quiero destacar dos verdades o quiero destacar estas dos verdades aisladas una de la otra. Y la primera cosa que Pablo le dice, ya estoy para ser sacrificado. Esa palabra sacrificado en el texto original quiere decir, yo estoy pronto para ser sacrificado o entregado en libación. Libación. Y esa palabra libación quiere decir derramarse totalmente. Derramar. O sea, se derramaba un líquido en el altar o se derramaba la sangre del animal. Entonces Pablo dice, yo ya estoy muy cerca de mi libación, donde voy a ser sacrificado y va a ser el derramamiento total de mi vida. Ahora, noten esta expresión, hermano. Y hay tantas cosas que me llaman la atención en estos textos, en este texto, mejor dicho. Me llama poderosamente. Él tenía la certeza de que iba a ser sacrificado. O sea que su cabeza iba a ser cortada por algún soldado romano. O sea, iba a ser decapitado. Él estaba seguro. Y ya estoy pronto, estoy cerca de mi libación, de mi sacrificio. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Que detrás de todo esto, él tiene una paz, una seguridad, una confianza. Observe que en ningún momento pide oración, oren por mí, o para que me libre, me consuele, me fortalezca. No, no, él lo habla como algo normal que va a acontecer. No sé si usted se dio cuenta que él está diciendo, yo ya estoy pronto para ser sacrificado. Si toda mi vida ha sido un sacrificio y ahora voy a hacer el último sacrificio, es la entrega total de mi vida. Entonces él lo toma como algo tan normal. Entonces esto me hace reflexionar a mí, me hace pensar. ¿Y qué me hace pensar? Que Pablo lo tomaba como algo normal. ¿Y nosotros cómo lo tomamos cuando hay persecución, hay calumnia, hay injuria, hay mentira, hay acusaciones contra nosotros? ¿Cómo lo tomamos estas cosas? Y Pablo vivió todo eso. Pablo fue calumniado injustamente, inventaron cosas, mentiras, lo persiguieron y tuvo que ir a Roma. ¿A cuántos lugares tuvo que ir porque él era calumniado y todas esas cosas se lo hacían a Pablo? Y para él era normal, para él era normal. Ahora, para nosotros, en nuestro día, en este tiempo contemporáneo que nos toca vivir, ¿es normal el sufrimiento del cristiano? Entonces Pablo lo tomaba como algo muy, pero muy normal. Pero la segunda cosa que quiero resaltarle, en el mismo versículo 6 dice el apóstol, él está diciendo que su partida está cercana. Su partida está cercana. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que él va a dejar el lugar para otro. Él se tiene que ir y otro tomará la antorcha para seguir alumbrando. Él se tiene que ir, él tiene que pasar por el camino de todos los mortales
y él tiene que dejar a otro. Y creo que en cierto sentido estoy hablando con personas que de una o de otra manera tienen un ministerio, están ejerciendo un ministerio o van a ejercer. Y la, el pensamiento es, nosotros vamos a dejar un día esta tierra, vamos a dejar este mundo y también vamos a tener que partir. Pablo era consciente, por eso dice, estoy cercano. Entonces mi carrera está llegando al fin, ya estoy llegando al fin. Y la pregunta es, ¿cuánto yo transmití para que otros puedan seguir esas verdades que fueron parte de mi vida? ¿Cuánto yo enseñé? ¿Cuánto yo preparé? ¿Cuánto yo me dediqué para que otro siga, para que otro continúe? El apóstol Pablo se esforzó y hizo todo su esfuerzo. Entonces, cuando él dice esa parte que el tiempo de su partida está cercano, quiere decir su fin llega, pero otro va a continuar. Él va a dejar el lugar a otro. En algún momento nosotros podemos también partir, no sabemos cuándo ni cómo, pero debemos dejar a otros que puedan hacer lo que nosotros hemos comenzado por el Señor. Y en el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, 1, 2, he acabado la carrera, 3, he guardado la fe. Entonces, en este versículo 7, Pablo está dejando tres cosas. Tres cosas. La número 1, he peleado la buena batalla. Segundo, he acabado la carrera. Tercero, he guardado la fe. Yo creo que acá en este texto me está hablando de un pasado y de un futuro. Y en el pasado él está diciendo, he peleado la batalla. Esto es el pasado. He peleado, luché, he guardado la fe. Y entonces ahora dice, he guardado la fe. Y el futuro está en el versículo siguiente, donde él dice que la corona de justicia le dará el Señor en aquel día. En el versículo 7 es el pasado y el versículo 8 es el futuro. Y habla con tanta normalidad el apóstol que él reconoce que hay un futuro de él y que tiene algo con seguridad reservado por el Señor. Pero quiero volver al versículo 7 y quiero destacar, él dice, he peleado, o sea, he luchado, he batallado, he peleado la batalla. O sea, defendí la fe, él la defendió ante muchas, pero muchas adversidades. La vida cristiana se compone por muchas luchas y muchas adversidades, pero él dice, he peleado. ¿Y cuál es el resultado? Peleé. Es interesante que él llama, esto lo usa también en su primera carta a Timoteo, cuando le dice, pelea la buena batalla. Y aquí dice, he peleado la buena batalla. Las dos usa lo mismo, cuando le aconseja a Timoteo y cuando él hace un resumen de su vida. Y qué interesante que la llama la buena batalla. Ahora imagínense, Pablo estuvo bajo la calumnia, bajo prisión, bajo todas las adversidades, y él llama buena, la llama buena. Y la palabra buena en el original quiere decir algo útil, algo que vale la pena. Entonces por él la llama buena, es una buena batalla. ¿Por qué es buena? Y si todos los cristianos pudiéramos entender cuando estamos en las luchas espirituales, buena, ¿qué quiere decir? Yo estoy peleando por lo eterno. Yo estoy peleando por mi salvación.
Yo estoy peleando por algo que vale la pena. Yo estoy peleando por algo que tiene prioridad. Yo estoy peleando por algo que me bendice. Por eso la llama bueno. Es buena porque me bendice. Es buena porque me da razón para vivir. Es buena porque tengo un propósito. Es buena porque tengo eternidad. Entonces, todas esas razones por las cuales el apóstol Pablo la llama batalla, buena batalla. Ninguna batalla en este mundo es buena, porque siempre quedarán heridas, quedarán muertos, quedarán viudas o hijos abandonados. Pero Pablo la llama a esta batalla, es buena. Entonces, recuérdate esto, hermano. Cuando estás luchando, cuando estás en grandes dificultades, en graves problemas, estás luchando la buena batalla. ¿Y cómo salió de la buena batalla? El mismo versículo 7, el apóstol dice, he guardado la fe. Todas las batallas que he tenido, nada me hizo perder la fe. ¿Y qué tuvo él? Él tuvo presión, tuvo enemigos, tuvo calumnia, tuvo desprecio, muchas cosas, pero él mantuvo la fe. Mantener, mire esa palabrita que él usa el apóstol Pablo, guardado. Esa palabra guardar es proteger con mucho cariño, con mucha delicadeza, porque es muy importante. Lo guardé con mucho temor, lo guardé con temblor. Y yo puedo decir lo mismo. ¿Puedo yo decir lo mismo? He guardado. Lo guardé con temor, lo guardé con respeto, porque es algo muy valioso que Dios colocó en mi vida y es la fe. Y el apóstol Pablo usa una expresión que él la va a escribir o la va a comparar 4 veces en sus escritos. Y él dice aquí, he acabado la carrera. La vida cristiana como una carrera. Él usa 4 veces en sus escritos que la vida cristiana es una carrera. Es una carrera. Entonces él se va introduciendo, podemos decir que dentro del texto que hemos leído, él se introduce y él hace un recuento de toda su vida y que toda su vida él guardó la fe, pero ahora estaba llegando al fin de la fe y que la había guardado y que pronto él sería sacrificado. Y en el versículo 8, por lo demás, creo que estos 3 versículos son los 3 que sintetiza su vida y luego ya va a hablar una forma muy particular en cuanto a las personas. Versículos 6, 7 y 8. Y en el versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí el apóstol Pablo dice que hay una corona que le está esperando. O sea, hay una recompensa. Si miramos bíblicamente, hay 5 tipos de corona en la Biblia. Hay 5 tipos de corona. La corona de justicia, la corona de gloria, la corona de vida. Hay 5 tipos de corona y cada uno tendrá la recompensa según lo que haya hecho en esta vida. ¿Qué tipo de corona va a recibir? Pero el apóstol da un detalle acá que me parece muy interesante este tema, o sea, hablar de esta verdad. Él dice que el Señor fue justo en aquel día. Dos cosas interesantes. Primero, aquel día, aquel día. Déjeme abrir un pequeño paréntesis aquí. La Biblia habla de aquel día, el día. Ustedes saben que hay 2 días escatológicos.
hay 2 días. O sea, un día es el día escatológico, el día que el Señor arrebate su iglesia. Y después, el segundo día escatológico es el día del Señor o el día de Jehová, y que también es llamado el día de la ira. Entonces, hay 2 días, el día que la iglesia es arrebatada y luego el día donde Dios juzgará a las naciones, donde el justo juicio de Dios vendrá. Anote por ahí este texto, Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15. Allí habla del día de Jehová, el día de la ira, el día de angustia, el día de tiniebla, etcétera, etcétera. Ese es el día donde Dios desatará su ira. Pero acá Pablo dice, en aquel día. ¿De qué día está hablando? El apóstol Pablo está hablando del día cuando regrese el Señor. Cuando el Señor regrese y lleve a los suyos. El día que Filipenses capítulo 1, versículo 6 habla. El día de Jesús o el día del Señor, porque en el texto dice, aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 1:6. Perdón, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día. O sea, ¿qué día? El día del arrebatamiento. El día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces el Señor va a recompensar, y Pablo estaba seguro. Y de eso tenemos que tener por certeza, por seguridad, de que Dios va a recompensar todo lo que hemos hecho. Y acá quiero hacer un alto. Quiero hacer un alto acá y quiero que pensemos. Será un día glorioso el día del arrebatamiento, sin ninguna duda. Pero van a acontecer 2 cosas cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Número uno, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Número 2, pasaremos a las bodas del Cordero. En el tribunal de Cristo, el Señor nos va a vestir con las vestiduras de lo que hemos hecho en esta vida. Y con esas vestiduras pasaremos a las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. Y eso usted lo puede ver en Apocalipsis, allá en el capítulo 19. Allá cuando habla sobre la venida del Señor, o sea, cuando venga en gloria, y allí habla de la venida del Señor y la recompensa que tendrán los salvos. Y estaremos allí con nuestra coronación, o sea, con nuestros galardones. Pero la pregunta es esta: ¿cómo será mi vestidura? ¿Será apenas una vestidura de redención? ¿O estaré con las condecoraciones del Señor por lo que hemos hecho? Yo creo que hay muchas personas que simplemente van a tener la vestidura blanca y van a entrar a la boda del Cordero, pero no van a tener la bendición de poder decir, yo hice esto, aquello. Pablo dice, yo voy a ir con una corona y voy a estar con la corona de justicia, con la corona de justicia. Sabe que hay 2 tipos de personas que no van a recibir la recompensa. 2 tipos de personas. Número 1, la primer grupo de personas que no van a recibir la recompensa, no estoy hablando de la salvación, sino la recompensa, son aquellos que no pudieron trabajar para Dios, porque se convirtieron en la última hora, en la última etapa de su vida, algunos en los minutos antes de partir. Eso no tendrán recompensa, esos serán salvos. Pero en segundo lugar, el segundo grupo de personas son aquellos que nunca se comprometieron con el Señor. Nunca. Nunca se comprometieron, aceptaron a Cristo como su Salvador, pero no se comprometieron. Ellos no tenían un compromiso, no tenían una responsabilidad, no porque Dios no le haya querido dar, sino porque nunca tuvieron voluntad de servirle a Dios. Son 2 grupos, esos 2 grupos no tendrán la recompensa. Entonces estamos viendo aquí que el Señor juez le dará. Ahora,
La segunda cosa, esta es la recompensa, pero Pablo habla de corona. En la Biblia, para la palabra corona se usa para dos, o sea, dos palabras. Hay dos palabras que se usa para el término corona. Una de las palabras que se usa en el griego, la palabra corona, es la corona de gloria del rey, la corona de gloria, de majestad del rey. Bien, esa le pertenece a mi Señor, solo a Él. Él es la corona de gloria, de majestad, de resplandor, de autoridad, es el rey. Pero luego está la segunda corona, la corona de recompensa, o sea, la corona de los triunfadores, de los que han vencido. Y esa es la palabra que está usando Pablo aquí, cuando él usa en el versículo 8, sino que él va a darle en el versículo 8, por lo demás me está guardando la corona, que la corona del triunfo, la corona de los vencedores, la corona de los triunfadores. Esa corona me está reservada. Esa corona es para mí, dice Pablo. Entonces Pablo está con esa seguridad. Yo ya estoy para partir y lo único que me queda es el galardón, la corona. Entonces repasamos estos tres versículos. En primer lugar, él reconoce que pronto está para ser sacrificado y lo toma como algo normal, algo normal. Su partida está cerca y su partida dará lugar a los que le siguen detrás de él. Pero para que haya personas que ocupen su lugar, tienen que ser personas que se prepararon o preparó. En el versículo 7 él dice, yo peleé, esto es pasado, yo luché, tuve mucha adversidad, tuve muchos problemas, muchas injusticias, muchas adversidades, pero he peleado, peleé. Entonces, ¿qué me está reservado ahora? La corona de justicia. Muy bien, la corona de justicia que el Señor le va a dar a todos. Pero vamos a seguir en este pasaje y por eso quiero introducirme en este tema, ¿no? Tan importante porque ahora el apóstol Pablo va a relatar en forma muy personal algunos acontecimientos. Y entonces el apóstol Pablo en el versículo 9 ahora comienza la relación personal. Él estaba hablando de su ministerio, versículos 6, 7 y 8. Ahora, del 9 en adelante, él va a hablar de su relación personal. Entonces, separamos su ministerio, 6, 7 y 8, y ahora su relación personal y sus experiencias personales. ¿Y qué dice en su experiencia personal? Procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Aquí él empieza a hablar de su sentimiento emocional y su intelecto. Y él le dice a Timoteo, vení pronto. Ahora, ¿por qué él usa esa palabra, vení pronto? El apóstol Pablo estaba viviendo la soledad del ministerio, el abandono del ministerio, los últimos días de su ministerio. Y sus amigos no estaban, sus colaboradores no estaban. Entonces Pablo le pide a Timoteo, este pequeño versículo para mí me está diciendo mucho del dolor y la angustia y la soledad de Pablo. Pablo dice, procura venir pronto a verme. ¿Qué le está queriendo decir? Aparte de la soledad del ministerio, él le está diciendo, vení pronto, porque pronto me estoy yendo. Quiero verte antes de irme. Antes que me vaya la gloria, quiero verte. Esto es el sentimiento. Acá en esta carta, yo creo que acá yo puedo ver
casi en toda la carta, no solamente en estos versículos, el sentimiento de un hombre duro, pero que acá él comienza a abrir su corazón y que tiene la necesidad de tener un compañero a su lado en los últimos días y tiene la necesidad de ver a ese hijo que él va a dejar para que continúe la obra. Vení a verme pronto. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Y en este paréntesis miramos al apóstol bajo el título ¿Por qué aguantaron tanto dolor? El dolor del abandono, el dolor del silencio, el dolor de la cárcel, el dolor de la injusticia, porque había algo importante que le hacía sufrir y que nunca vamos a ver al apóstol Pablo quejarse, nunca. Y mientras que nosotros hacemos lo contrario, pero el apóstol Pablo abría su corazón sin queja, sino con un corazón agradecido, que había transitado por esta vida y lo había aprovechado. Debemos aprovechar. No malgastar nuestro tiempo, no malgastar nuestra vida. Y después darnos cuenta en la vejez, podía haber hecho esto, podía haber servido, ya es tarde, ya no puedes volver el tiempo atrás. Pero Pablo lo aprovechó. Procura venir a verme pronto. Y en el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando al mundo y se ha ido a Tesalónica. Y bien, después habla de dos más, de Tito que se fue a Dalmacia, Crescente se fue a Galacia. Pero aquí habla de un tal Demas. ¿Por qué lo abandonó? Muy probablemente lo abandonó a Pablo por las duras luchas y por la presión que tenía que sufrir y no aguantó. Esa presión que tenía el apóstol Pablo en la cárcel, en el sufrimiento, y Demas no aguantó y lo abandonó a Pablo. Y entonces él dice, pero también se fue Tito a Dalmacia y también el otro se fue a Galacia. Se han ido, pero para continuar su ministerio, para continuar. Oiga el detalle del apóstol Pablo, ¿no? Él reconoce, uno me abandonó, no aguantó las pruebas, pero los otros continúan su ministerio. Y él, aún en las últimas horas de sus días, él está preocupado por el ministerio de cada uno. Él está preocupado para que todos puedan hacer lo que deben hacer. Y ahora viene uno muy particular, y es Lucas. Lucas se agrega al equipo de Pablo en el segundo viaje misionero. Él se agrega y Lucas es un escritor, es un médico. Él escribió tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles. Y dice en el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Este médico muy probablemente lo acompañó hasta el fin. Mirando las escrituras, Lucas no fue un predicador. Aparentemente no aparece nada. No fue un elocuente predicador, expositor de la palabra, pero fue un fiel compañero, un buen escritor, muy detallista en lo que él escribe, muy detallista. Él es un escritor que no pasa por alto nada, pero es un fiel compañero. Y esto es muy importante. No solamente es importante ser elocuente o predicar, es muy importante
si tú no predicas, pero ser un compañero de aquellos líderes que Dios colocó sobre tu iglesia. Ser un compañero, estar al lado. Tal vez nunca vas a predicar, pero por lo menos estar con él, orando, intercediendo, animando, fortaleciendo. Y Lucas quedó hasta el fin, quedó hasta el fin. Qué gran ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros los que estamos en el ministerio tenemos un Lucas que nos acompaña a todas? Lucas le acompañó a todas, a todas. Y pasó horas difíciles, horas muy difíciles, Pablo, pero ahí estaba Lucas. Lucas era un compañero fiel. Y otro detalle en el mismo versículo 11, perdóname que haga toda esta introducción porque me parece interesante antes de entrar en los detalles que creo que van a ser muy lindo que lo veamos. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que batallar? Ya lo vamos a ir viendo en el decorrer de esta materia. Por ejemplo, en el mismo versículo 11, Pablo reconoce lo que había rechazado y había sido una discusión muy fuerte con Silas. Y entonces a tal punto que se separaron y ahora el asunto era Juan Marcos, era el problema, porque lo había abandonado. Pero al final de su ministerio dice, toma a Marco y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Qué bien, qué bueno. Qué bueno es reconocer nuestros errores. Pablo se equivocó, sí. No era infalible, se equivocó. Y dice, me es útil. Gracias que alguien se preocupó por Juan Marco y le dio una oportunidad más. Si fuese por Pablo no iba a tener otra oportunidad, pero alguien se preocupó por Juan Marco. ¿Y alguien no se preocupó por ti? ¿Alguien no oró por ti? ¿Alguien no lloró por ti? ¿Alguien no se dedicó tiempo para hablar contigo? Reconócelo, de que muchos de los que tal vez me están escuchando están de pie porque alguien se preocupó por ti y alguien se preocupó por Juan Marcos. Alguien se preocupó y era su tío y lo llevó y le dio una oportunidad más. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una oportunidad de Dios, pero también una oportunidad que el hombre te da para que te vuelvas a Dios y te restaure? Valóralo, valóralo. Y el apóstol Pablo al final lo terminó valorando. Y gracias a Dios porque Juan Marcos se repuso, él no pecó, simplemente falló porque era un joven y no estaba preparado para una trayectoria como hacía el apóstol Pablo. Era muy dura, muy difícil. Entonces, Pablo le da esta gran oportunidad al final de su ministerio. Y, y termina, o por lo menos yo quiero terminar aquí con estas descripciones en el versículo, en el versículo 16, 15, 14 y 15, Alejandro el Candelero me ha causado mucho mal. También esto tenemos. También tenemos en el ministerio mucho mal. El Señor le pague conforme a sus hechos, conforme a sus hechos. Y entonces él le aconseja que se guarde, que se guarde. Y él le recuerda algo. Pablo recuerda algo. Hace 3 años atrás de lo que él escribe esta carta. 3 años atrás. Y en el versículo 17. Y esto vamos a tener que pasar también nosotros. Si nunca lo pasó, acuérdese que le va a tocar pasar a usted también. En el versículo 17. Dice, perdón, 16 y 17. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Estuvo solo. Nadie estaba a su lado. En mi primera defensa, cuando fue a Roma, ante la Corte de Justicia de Roma, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos. Imagínense, obreros, colaboradores, amigos lo desampararon.
me he desamparado. No les sea tomado en cuenta. Pablo dice, no, ya está, ya pasó. Pero acá hay un detalle y que quiero remarcárselo, hermanos. Pero el Señor estuvo a mi lado. Esto es lo bueno. ¿Quién estuvo a mi lado? El Señor. Él es el único que no nos va a abandonar. En nuestra fidelidad a Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. Los hombres pueden abandonarte, pero toma la actitud de Pablo. No guarde rencor, no guarde celo, no guarde resentimiento. No, no, él dice, no le tome en cuenta, no los tome en cuenta. Porque al fin y al cabo tú eres el que permite y por alguna razón tú lo permites. Entonces él dice, no, el Señor estuvo a mi lado. Él nunca nos va a dejar. No importa si lo siente o no lo siente, porque la vida cristiana no es por sentimiento, sino por fe. Entonces no es cuestión de sentir, es cuestión de fe. Y el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Quiere decir que cada lucha que yo pase, siempre voy a tener la fuerza del Señor. Nunca Dios va a permitir un problema, una dificultad que yo no pueda soportar. El Señor me da fuerza. El Señor me da fuerza. ¿Y para qué Dios le da la fuerza? Para que se cumpliese la predicación, que Él pueda predicarle a todos los gentiles. El Señor me librará de toda obra mala y perversa para su reino celestial. A Él sea la gloria. Qué bien, qué buen, qué gran ejemplo nos dejó el apóstol Pablo. Y luego después sigue, y esto no voy a detenerme ahora, ¿no? Nos preguntamos, nos preguntamos nosotros a nosotros mismos, ¿y yo estoy sufriendo? Si yo creo que yo estoy sufriendo y que estoy pasando cosas difíciles y duras, pregúntese, ¿y todo lo que sufrió Pablo por predicar el Evangelio, yo estoy al nivel de Pablo? El apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 11:22, él hace una lista de todo lo que sufrió: naufragio, frío, hambre, persecución, castigado con vara, látigos, todo lo que él sufrió por causa del Evangelio. Entonces yo me hago la pregunta, o nos hacemos la pregunta, ¿hemos sufrido como el apóstol Pablo? No. Entonces vuelvo a la pregunta de nuestro tema: ¿por qué aguantaron tanto dolor? Y la pregunta, ¿yo aguanto tanto dolor? ¿Yo aguanto tanta calumnia? ¿Yo aguanto tanta injusticia? ¿Yo aguanto tanta persecución, tanta presión? ¿Estoy dispuesto a aguantar? Si yo estoy dispuesto, Dios me va a llevar a un ministerio próspero y bendecido. Si no, no, porque no estoy capacitado. Se lo repito, si yo estoy dispuesto y realmente tengo la capacidad dada por Dios para soportar, Dios me va a dar un ministerio próspero. Pero si no, no me va a dar un ministerio. Voy a ansiar, voy a anhelar el ministerio, pero nunca voy a llegar. Y van a pasar meses, años y nunca voy a llegar. ¿Por qué? Porque no estoy capacitado para confrontar tantas, tantas batallas, tantas batallas. Recuerdo haber leído de dos alpinistas que escalaron una montaña. Era un hombre con experiencia y un joven nuevo. Entonces escalaron, 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 llegaron a la cumbre y el joven, cuando llegó, saltó y pegó un grito de alegría que había llegado a la cumbre. Y el anciano, aquel experimentado, lo agarra y lo tira y dice, no hagas esa locura. Acá arriba
soplan muy fuerte los vientos y pueden tirarte. Tienes que andar agachado. Qué tremenda lección. Podemos subir a la cumbre de nuestro ministerio, pero ahí tenemos que andar humildemente y reconocer que allá arriba, en la cumbre de mi ministerio, soplan vientos, soplan adversidades, soplan luchas. ¿Y cuánto yo estoy preparado para esto? ¿Cuánto estoy preparado? Cuando yo empiezo a analizar la situación, no de otros predicadores, sino aún de mi propia vida, juzgarme a mí mismo, yo pregunto, ¿cuánto estoy preparado para esto? ¿Cuánto estoy realmente, hasta cuánto puedo aguantar para seguir sirviendo al Señor? Aquí he colocado: un hombre de Dios no debe ser. Usted puede colocar un montón de cosas, pero yo elegí 5 cosas. No debe ser frío, tiene que ser emotivo, apasionado, tiene que hacerlo con pasión, con dedicación. Las cosas del Señor, no debe ser indiferente, no frío, sino con una gran pasión. No debe ser indiferente, debe moverme. Primero, las personas perdidas. Segundo, los enfermos, los tristes, los esclavos por el diablo. Esto debe moverme, no debo tener indiferencia ante ello. Debo buscar la gracia y la solución de Dios. No debo ser desapasionado. La pasión debe. Un cristiano, o mejor dicho, un líder sin pasión, no prospera en el ministerio. Debe tener pasión lo que hace. Debe predicar con pasión, con todo su esfuerzo, toda su inteligencia, toda su emoción. Debe darle todo al Señor. Pero también no debe hacerlo desganado. Allí no lo hago hoy, lo hago mañana. Bueno, algún día lo voy a hacer con muy poco ánimo. No, un hombre de Dios no puede tener esto. No, también no debe ser una persona sin compromiso. Una persona del Señor, una persona que va a servir a Dios, tiene un compromiso y debe asumirlo. Esta palabrita compromiso me dice mucho. Y me dice mucho cuando hablo sobre Jesús. Jesús estaba comprometido. Y por eso él dijo: yo tengo que acabar la obra que me dio, que Dios me dio. Y cuando llego al capítulo 17 de Juan, dice: he acabado la obra. El compromiso con Dios es empezar y terminar. No abandonar cuando hay lucha, cuando hay prueba, no me quiere. No, 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 no. Yo sigo y sigo y sigo y sigo. No hay otra cosa, no hay otro camino, es seguir. ¿Y sabe lo que dice? ¿Sabe lo que significa la palabra Hexemaní? Hexemaní quiere decir lugar de prensa, lugar de prensa. Es un lugar estrecho, es estrecho. El Hexemaní es donde tú entras y no tienes camino de retorno. El Hexemaní es una prensa donde tú entras y no tienes retorno. Y en el Hexemaní de Dios no tienes retorno. Tienes que seguir, aún con lágrimas y hasta tal vez con muy pocas fuerzas, pero continuar, continuar. Jesús dice aún en las iglesias: aunque tienes pocas fuerzas, tengas poca fuerza, pero seguir adelante. El hombre de Dios debe ser, sí, esto debe ser dedicado a lo que hace, tomarle tiempo, apasionarse, amar por lo que hace. Un hombre de Dios debe planificar, debe tener planes, debe tener proyectos adelante suyo, hacia dónde alcanzar, debe tener una visión clara, cuál es la voluntad de Dios para mí, sobreponerse a los obstáculos.
El Señor Jesús no le dijo que la iban a pasar bien. Jesús le dijo a su discípulo, lo que me hicieron a mí se lo harán a ustedes también. No van a pasarla fácil. Van a pasar dificultades, van a pasar luchas. El mundo aborrecerá, el mundo los aborrecerá. Pero Jesús le dice, confiad en mí. Mi paso dejo, mi paso doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Entonces, todo esto tenemos que estar preparados. Entonces se sobrepone los obstáculos, pero es una persona quebrantada. Si no hay nada que te conmueve, la presencia de Dios en los cultos, la, el dolor del hermano, la situación de la hermana de perder un ser querido, el hambre de las personas, si no te conmueve, tienes que mirarte a ti mismo. ¿Realmente alguna vez yo me convertí? Ser sensible a la necesidad y al dolor. No simplemente decirle, no, yo voy a orar por ti, Dios te bendiga. No siempre Dios te bendiga. A veces tengo que poner la mano en el bolsillo y decir, compra el pan, compra lo que necesita. Y no solo con orar, sino también la solución es ayudar a mi hermano. Y debo reconocer esto. Debo reconocer. Si yo no reconozco esto, todo lo que yo haga es en vano, que es un privilegio divino dado por Dios para que sirvamos. El servicio es un glorioso privilegio. Bien, el ministerio que recibir por gracia, ese ministerio que Dios me dio por la gracia, le da la razón por qué seguir. Y yo quiero ir entrando, yo quiero hacer una pequeña observación y vamos entrando. Y vamos a ir entrando y preparándonos para el próximo estudio. Todas las veces que aparece la palabra ministerio, ¿y con qué razón yo tengo que seguir luchando en el ministerio? Pero vamos a mirar aquí, por favor. Primera Timoteo 1:12 dice, doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Por favor, observe, me tuvo por fiel. ¿Y dónde me pone? En el ministerio. Vamos a mirar los versículos siguientes. Y después vamos a mirar el significado y dejamos para la semana próxima estudiar, observar el ministerio, el ministerio. Dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, 1, perseguidor, 2, injuriador, 3, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en mi ignorancia e incredulidad. Lo hice en mi ignorancia y mi incredulidad. Pero él puede reconocer que dentro de su ignorancia y su incredulidad, Dios lo coloca en un lugar de privilegio. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 3 palabras: la gracia, la fe y el amor. Fue abundantemente, fue derramado en mi corazón de tal manera que yo experimenté esto y no puedo quedarme quieto. No puedo quedarme sentado en el banco escuchando cómo otros cantan, cómo otros predican, cómo otros testifican. No, yo tengo que hacer algo. Y en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Él está hablando de su vida pasada y del privilegio que él tiene. ¿Qué le está diciendo? Yo no era digno. Usted y yo no somos dignos, solo por la misericordia. Entonces veamos, por favor, usted tiene el material, pero simplemente le doy un toque más, un toque rapidito. ¿Y qué quiere decir? Ministro. Ministro. Esta palabra ministro se aplica prácticamente a
4 cosas. La palabra ministro, ministerio, se aplica a 4 cosas. 1, los servidores en la corte real. Aquellos que servían en la corte real eran ministros. Eran considerados ministros, servidores de la corte real. Pero la segunda cosa eran los que ayudaban a una persona de alto rango. Se le ayuda, un ministro es el que da su ayuda a una persona de alto rango. Recuérdense cuando José servía a Moisés, Josué 1:1. Josué servía a Moisés. Entonces, él reconoce a Moisés, es una persona de alto rango y yo tengo que servir. Si yo no sirvo, no sirvo. Parece un juego de palabras, pero es verdad. Si usted no sirve, no sirve. Si usted no sirve a otro, no sirve para servir. Tenemos que aprender a servir para luego ser un servidor. La tercer uso de la palabra servidor. Son los sacerdotes levitas, eran ministros de Jehová. Los levitas, los que cantan, no solamente los que cantan, hermano, porque muchos dicen, no, este canta es levita. No, esperemos. Vamos a ver una cosa. No solo los cantores son levitas. Cuando usted empieza a ver en el Antiguo Testamento, no solo los cantores, también los que enseñaban eran levitas. Los que ministraban eran levitas. Los que se ocupaban de traer la leña para los sacrificios eran levitas. Los que traían agua para el lavacro eran levitas. Los que vigilaban durante la noche eran levitas. Entonces hay una cantidad impresionante de levitas. Pero ¿quiénes son? Están dedicados al servicio de Dios. Todos ellos eran levitas. Todos ellos eran levitas. No solamente los cantores, hoy se los consideran los cantores levitas, pero no son los únicos. ¿Cuántas personas son personas que oran y oran y oran y claman? Son unos levitas, porque ellos están intercediendo, están trayendo leña para el altar para que el fuego no se apague. Estos también son levitas. Los que enseñan la palabra son levitas. También los ángeles también son servidores. Pero en el Nuevo Testamento el término, y es muy, pero muy grande este ejemplo de quién es levita. Entonces, primero, o sea, servidor es un levita. Ahora voy a colocar esta palabra en nuestra connotación y que lo coloquemos en nuestro cerebro y que seamos esos servidores. Literalmente, esa palabra quiere decir remero, los que reman y los que están debajo. Yo muchas veces cuando hablo sobre esto tengo que hablarle la verdad. Ustedes saben que en los barcos romanos habían 2 grupos de remeros, los que estaban abajo y los que estaban arriba. Y estos eran esclavos y tenían que estar allí, estaban atados y remaban y remaban y remaban y no los sacaban nunca de ahí, de ese lugar. Y lo peor de lo peor, que los de arriba, hacían sus necesidades fisiológicas y todos caían a los remeros de abajo y tenían que soportar todo esto. Pero por eso esa palabra es upertex. Y esa palabra quiere decir remeros de abajo. Los que están remando abajo. Y los que están remando abajo son los que sufren toda la circunstancia, toda la basura, todo el excremento se tira sobre ellos. Ahora, ¿usted es un servidor? ¿Es un ministro de Dios? Porque hoy en día al ministro de Dios lo ponen allá arriba. No, pero bíblicamente lo pone abajo. No arriba, abajo. Es aquel que está
como una persona que está abajo, es un ayudante, un subordinado. Es aquel que se subordina a las órdenes de su amo. Ese es el remero. Pero también la palabra no es simplemente hupertex, sino también leitorgos, que de ahí viene la palabra liturgia. Es el servidor público, el que sirve en las cosas públicas. Ese término se usa principalmente con una connotación religiosa, la liturgia. Todos nosotros tenemos una liturgia y todos los que hacemos esa liturgia y que la practicamos somos servidores. Somos servidores. En otras palabras, de una o de otra manera, la Biblia nos coloca a nosotros como servidores, ministros, ministradores. Y la otra palabra, la que se usa, es diáconos. Usted ya conoce esta palabra. Es el siervo, no como una connotación simplemente política, sino también lo que era el apóstol Pablo, lo que era Timoteo, lo que era Pablo, y ahí usted tiene todos los textos, diáconos. También se usaba para los diáconos de la iglesia, los que fueron elegidos, los que fueron elegidos para servir las mesas. Somos ministradores, ministradores del Señor. Bien, y la cuarta palabra es dunax, que funciona en un oficial en la corte. Bien, todas esas palabras se usan. Tal vez no le quede grabado, pero en otras palabras, en síntesis, estamos para servir. No estamos sobre todo, estamos debajo de todos. No estamos en un alto nivel, estamos en un bajo nivel. Esto es un ministro de Dios. El desistir, el desistir del ministerio no es solo abandonar el ministerio, es colocarme de lado sin activarme. O sea, cuando yo desisto del ministerio, no es solamente abandonarlo, sino que también, hermano, también es colocarme al lado sin funcionar, no hacer compromiso con Dios, no hacer ningún compromiso de lo que Dios espera de mí como ministro. Entonces, por lo menos, por lo menos, yo debería funcionar, en gratitud, hacer la obra del Señor en gratitud, ser un agradecido y por eso estar sirviendo al Señor. Bien, entonces quiero que observemos esto y dejo este tópico número 1 y ahí la semana próxima entramos en el corazón de este estudio, en el corazón. Hemos mirado por qué sufrimos, por qué sufre Pablo, porque hay una causa por la cual sufre y lo soporta. Hay una causa y esa causa son personas, son almas, son vidas. Y esas vidas, esas personas deben ser el motivo de nuestra entrega. Por el don concedido de su gracia, Dios nos concede el ministerio por su gracia. Y dice en Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro. Entonces lo que vamos a abordar es esta palabra ministro, ministro, ministro y ministro. Ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Yo vuelvo a leerlo y quiero que pensemos en lo que está escribiendo Pablo. De cual yo fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro. Ahora vamos a mirar cuáles fueron los efectos que a Pablo lo llevó a ser ministro. 1, por el don de la gracia de Dios. ¿Por qué usted es un ministro? Y vuelvo a repetirle, el ministro no es solo el que predica, no es solo el que canta,
Todos deberíamos ser ministros en cada responsabilidad, en cada área. Entonces yo estoy ministrando conforme la gracia de Dios que me ha sido dada. Segundo, según la operación de su poder. Entonces yo recibí el ministerio por la gracia y por el poder activo de Dios en mi vida. Por el poder activo y glorioso de Dios en mi vida. Entonces usted tiene el ministerio por gracia y por el poder activo del Señor en su favor. Bien, vamos a mirar el contexto. Y en el contexto dice, tenemos salvación, el ministerio por gracia, no por lo que yo soy. Eso es por el poder de Dios, claro. Ahora, es un gran privilegio tener el don, tener este don de ministrar. Y no podemos detenernos en las pruebas. Vamos a mirar, por favor, el contexto de este pasaje de Efesios 3:7. No vamos a mirar todo el contexto, simplemente mirar un par de versículos y mirar el contexto de lo que me está diciendo. Yo llego a la conclusión que lo que Dios me dio es un don. Y segundo, es un poder activo. Entonces yo no puedo jactarme, no puedo gloriarme de nada. Pero mire lo que dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 8, en el versículo 9, versículo 10 y 11 y 12. Mire lo que dice en el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la incircuncisión, de las inescrutables riquezas de gloria. Ajá. ¿Quién es usted? ¿Le quedó grabado? Usted es un ministro. Usted ministra. Bien. Pablo reconoce que lo recibe por gracia. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 8. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar. Versículo 8. Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. La inmensidad de la riqueza de Cristo. Como ministro, tengo que anunciarla. ¿Por qué? Yo recibí ese don y esa experiencia yo ya la he tenido, la he recibido. Entonces, como ministro, debo anunciarla. 2, versículo 9. Y de aclarar todo cual sea la dispensación, el misterio escondido de los siglos, que Dios creó todas las cosas. ¿Qué tengo que hacer? Aclarar. ¿Qué estaba en el pasado? Escondido. ¿Y ahora qué? Se hace claro, se hace visible. ¿Qué tengo que hacer? Aclarar. Que puedan entender para que puedan disfrutar. Entonces, como ministro, ¿qué tengo que hacer? ¿Huir de las pruebas? ¿Huir de las luchas? No, no, no. Yo tengo que anunciar, yo tengo que aclarar, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dar, mi querido hermano, perdón, yo salté el versículo 10. El 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer. ¿Qué tengo que hacer? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo soy un ministro. ¿Y qué tengo que hacer como ministro? Debo anunciar, debo aclarar, debo dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Cuarto, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Qué tengo? Que dar a conocer el propósito eterno. Las personas tienen que conocer el propósito eterno. Oiga, no hay tiempo para andar renegando, no hay tiempo para andar llorando, no hay tiempo para andar lamentando. No, no, yo tengo que
anunciar, tengo que aclarar, tengo que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, tengo que dar a conocer el propósito eterno, que somos eternos y el gran propósito eterno de Dios. ¿Y qué más? En el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, que tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Tengo que anunciar todo esto. Tengo que transmitirlo a la iglesia todo esto. Repasamos, ¿qué tengo que transmitir como ministro? Usted como ministro, no solo el predicador, no el evangelista, el anciano o el pastor, no, usted es un ministro también. Usted tiene que ministrar. ¿Y qué tiene que ministrar? Anunciar, aclarar, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, dar a conocer el propósito eterno y el gran privilegio que tenemos de entrar en la presencia del Señor. Ministro, somos nosotros. ¿Y por qué sufrió Pablo? Por esta causa. Él tenía un propósito muy sublime. Y ese propósito está acá muy sintetizado, ¿no? En estos 5 cosas que yo tengo que transmitir. Que Dios nos dé gracia que podamos ver por qué sufrió Pablo. Acá Pablo lo está diciendo. No está diciendo que él sufre por esto, pero el resultado de esto, sí, es el sufrimiento del apóstol Pablo. Que Dios nos dé su gracia y que podamos saber, hay un propósito. Sufro acá, pero vale la pena, porque la gloria es maravillosa.